Aquí no repetimos el discurso oficial. Aquí cuestionamos el poder, la historia y las intenciones ocultas de las grandes potencias. Hoy hablaremos de una pregunta incómoda, peligrosa y profundamente censurada. ¿Por qué Estados Unidos quiere ser el dueño del mundo? Para entenderlo, hay que mirar más allá de los discursos sobre democracia, libertad y derechos humanos. Hay que observar los hechos, los patrones, las guerras, las sanciones, las amenazas y las intervenciones que se repiten una y otra vez sin importar el gobierno de turno. Porque esto no es un presidente, no es un partido político, es un sistema. Antes de seguir, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Ahora sí, seguimos. Desde su nacimiento como nación, Estados Unidos ha crecido bajo la idea de que está destinado a dominar. El llamado Destino Manifiesto no fue solo una frase histórica, fue una justificación ideológica para conquistar territorios, desplazar pueblos, exterminar comunidades indígenas y expandirse sin límites. Esa mentalidad nunca desapareció, solo cambió de forma. Hoy ya no se conquistan países con banderas clavadas en el suelo. Hoy se conquistan con bases militares, sanciones económicas, control financiero, presión diplomática y golpes indirectos. Estados Unidos no necesita ocupar un país para dominarlo. Le basta con controlar su moneda, su petróleo, su comercio o su gobierno. Y el petróleo es clave. El petróleo no es solo energía, es poder. Quien controla el petróleo, controla la economía mundial, controla la inflación, controla las guerras y controla el futuro. Estados Unidos lo sabe desde hace décadas y por eso ha intervenido directa o indirectamente en casi todos los países con grandes reservas petroleras. Irak, Libia, Siria, Irán, Venezuela. Venezuela, precisamente, se convirtió en el escenario más reciente de esta estrategia. La salida forzada de Nicolás Maduro, ejecutada fuera del país y vinculada a operaciones realizadas desde Colombia, fue presentada como una acción necesaria para restaurar el orden. Pero para muchos analistas, esto fue una demostración de fuerza, un mensaje claro al mundo. Estados Unidos puede quitar y poner gobiernos cuando sus intereses están en juego. Casualmente, después de esta operación, comenzaron las declaraciones sobre reorganizar la industria petrolera venezolana, abrirla a capital extranjero y garantizar que el flujo de crudo beneficia a empresas alineadas con Washington. ¿Coincidencia? Para muchos no. Para muchos es la confirmación de lo que siempre se sospechó, que el petróleo venezolano nunca dejó de ser el verdadero objetivo. Pero Venezuela no es el único mensaje. Colombia y Cuba también fueron mencionadas. Las advertencias a Colombia no fueron diplomáticas ni sutiles, fueron declaraciones que dejaron claro que cualquier país que no siga la línea marcada por Estados Unidos puede convertirse en el próximo problema regional. Colombia, históricamente aliada de Washington, fue tratada como un territorio bajo vigilancia, no como un socio soberano. Y Cuba. Cuba ha sido castigada durante más de medio siglo, bloqueada, aislada, asfixiada económicamente, no por ser una amenaza militar, sino por atreverse a existir fuera del sistema impuesto. Cuba representa algo que Estados Unidos no tolera, un país pequeño que se niega a obedecer. Por eso el castigo ha sido constante, implacable y ejemplar. Estas amenazas no son solo palabras, son parte de una estrategia de miedo, un recordatorio de quién manda, un mensaje a América Latina, al Caribe y al mundo entero. La desobediencia tiene consecuencias. Pero este afán de dominación no es solo económico o militar, tiene raíces más profundas, más oscuras. El racismo ha sido una pieza fundamental en la construcción del poder estadounidense. Desde la esclavitud hasta la segregación, desde las leyes raciales hasta la brutalidad policial moderna, la idea de superioridad ha estado incrustada en la identidad del país. Esa misma lógica se proyecta hacia el exterior. Países del sur global, con poblaciones mayoritariamente negras, indígenas o mestizas, son tratados como incapaces de gobernarse. Se les describe como corruptos, atrasados, salvajes o peligrosos. Se los infantiliza, se los deshumaniza. Así se justifica la intervención, así se vende la dominación como salvación.
Cuando Estados Unidos invade o sanciona a un país europeo, el discurso es cuidadoso. Cuando lo hace con países latinoamericanos, africanos o del Medio Oriente, el lenguaje se vuelve brutal. La vida vale menos, el sufrimiento se vuelve aceptable, el daño colateral se normaliza. Estados Unidos se presenta como el árbitro moral del planeta, pero su historial está manchado de guerras innecesarias, gobiernos derrocados, dictaduras financiadas y millones de muertos. Y aún así, sigue reclamando autoridad para decidir quién es bueno y quién es malo, quién merece ayuda y quién merece castigo. La verdadera ambición no es solo ser una potencia, es ser la potencia incuestionable. Que ningún país pueda desafiar su moneda, que ningún ejército pueda rivalizar con el suyo, que ningún bloque económico pueda competir, que ningún modelo político alternativo tenga éxito. Por eso la presión sobre China, por eso el conflicto permanente con Rusia, por eso la expansión de la OTAN, por eso las guerras económicas. Porque Estados Unidos no acepta un mundo multipolar, no acepta compartir el poder. Quiere ser el centro, el juez, el dueño del tablero. Y cada vez que un país intenta salirse del guión, la maquinaria se activa. Sanciones, bloqueos, campañas mediáticas, acusaciones, desestabilización interna, amenazas militares, todo con una narrativa cuidadosamente diseñada para que el mundo crea que la agresión es justicia. La pregunta ya no es si Estados Unidos quiere ser el dueño del mundo. La pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para lograrlo? Porque la historia demuestra que cuando el poder se siente amenazado, no duda en usar la fuerza. Y hoy, más que nunca, el mundo observa, tenso, mientras una sola nación insiste en colocarse por encima de todas las demás. La decisión final no está solo en los gobiernos, está en quienes se atreven a cuestionar, a informarse y a no aceptar una sola versión de la historia. Y cuando el poder se concentra tanto tiempo en un solo actor, algo inevitable ocurre: el miedo a perderlo. Estados Unidos no actúa únicamente por ambición, actúa por pánico. Pánico a que el mundo cambie, pánico a que otros países decidan comerciar sin el dólar, pánico a que nuevas alianzas surjan sin su aprobación, pánico a dejar de ser imprescindible. Por eso el dólar es otra de sus armas silentes. Durante décadas, Estados Unidos ha impuesto su moneda como eje del comercio internacional. Petróleo, deuda, reservas, préstamos, sanciones, todo pasa por el dólar. Esto le permite castigar economías enteras con solo presionar un botón. No necesita invadir, basta con aislar financieramente, congelar activos, cerrar mercados y provocar crisis internas. Es una guerra invisible, pero igual de devastadora. Y cada vez que un país intenta romper ese sistema, la respuesta no se hace esperar. Se le acusa de dictadura, de terrorismo, de amenazas imaginarias. Se construye un enemigo conveniente, se repite una narrativa hasta que se vuelve verdad, y luego se actúa en nombre de la seguridad global. Así cayó Libia, así fue destruido Irak, así se intenta aislar a Irán, así se presiona a Venezuela, y así se vigila a cada país que se atreve a pensar diferente. Estados Unidos no tolera ejemplos, no tolera que un país pequeño sobreviva sin su tutela, porque un ejemplo inspira, y la inspiración es peligrosa para el imperio. Por eso la guerra también se libra en los medios, en las plataformas digitales, en las redes sociales, en las películas, las series, los noticieros. Se construye una realidad donde Estados Unidos siempre es el héroe cansado que no tuvo opción, y los demás siempre son villanos irracionales que obligaron a intervenir. La propaganda no grita, susurra, repite, normaliza. Y mientras tanto, dentro de sus propias fronteras, la contradicción crece. Un país que se presenta como defensor de la libertad, pero vigila masivamente a su población. Que habla de derechos humanos, pero mantiene cárceles privadas llenas. Que condena el autoritarismo ajeno, pero reprime protestas internas con violencia. Que denuncia el racismo en otros países, mientras sus propias heridas raciales siguen abiertas y sangrando. Ese racismo no es un error del sistema, es parte de su estructura. Es lo que permitió justificar la esclavitud, es lo que permitió la segregación, es lo que hoy permite mirar al sur con desprecio y al norte con respeto. Es lo que convierte a ciertas naciones en aliadas y a otras en problemas. Cuando Estados Unidos habla de orden mundial, en realidad habla de jerarquía,
de quién manda y quién obedece, de quién decide y quién acepta, de quién tiene voz y solo consecuencias. Y el mensaje actual es claro: el mundo puede cambiar, pero no sin permiso. Pero algo está ocurriendo, algo que ya no puede ocultarse. Cada vez más países empiezan a coordinarse fuera del control estadounidense. Nuevas rutas comerciales, nuevas monedas, nuevos pactos, nuevas alianzas. El mundo multipolar ya no es una teoría, es una amenaza directa al dominio absoluto. Y cuando el imperio siente que el suelo tiembla, responde como siempre ha respondido: con fuerza, con presión, con demostraciones de poder. Por eso las amenazas, por eso las bases militares repartidas por todo el planeta, por eso la militarización constante, por eso la retórica de enemigos permanentes, porque un mundo en paz no necesita un guardián armado,